Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente aquí a la biblioteca de Jesús T. Piñero, el primer gobernador puertorriqueño en la Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina. Hoy me acompaña el licenciado José Luis Galarza, abogado y analista de políticas públicas, ha estado muchos años en el Capitolio como asesor legislativo y vamos a estar hablando un poco retomando los temas de la pasada semana, una continuación, claro, porque estábamos en este periodo de fin de sesión. La semana pasada estábamos hablando de los proyectos que se estaban aprobando ya para el último día de aprobación de medidas legislativas. Ya la sesión terminó este pasado martes y habíamos empezado a hablar lo que eran las enmiendas al Código Electoral y todas las controversias que han surgido en torno a estas enmiendas. También estamos todavía con lo que son las vistas de residenciamiento del presidente Trump, que me cogieron de sorpresa porque yo pensaba que se iba a tornar en un circo y como le estaba comentando a José Luis hace un rato, por alguna razón Trump no ha podido volcar el tema como suele hacerlo y tornarlo en un chiste. Fuera de esto también vamos a estar tocando un poco lo que son las noticias recientes sobre ciencias forenses, las preocupaciones que hay todavía y qué está pasando en Chile, Bolivia, por encimita. Pero empezamos con el Código Electoral. Sé que todavía a estas alturas es muy poco lo que la gente conoce de lo que son las enmiendas en el Código Electoral, porque la reseña, porque es muy poca la información que se ha estado filtrando. Es la misma, que le digo, el mismo patrón de falta de transparencia, de poder comunicar, mira, aquí estos son todos los artículos, estas son todas las partes del código que se van a estar enmendando. Incluso la semana pasada estábamos comentando que ni siquiera el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones podía articular cuáles eran esas enmiendas que se le estaban haciendo al Código Electoral. Él estaba totalmente clueless porque no le habían pedido, no participó del proceso, no tan solo alguien que nombran, que ellos nombran, no participa del proceso. Y una de las críticas más grandes que ha recibido este proceso de enmiendas al Código Electoral es la falta de participación de los otros sectores políticos, que ha sido una costumbre que todas las decisiones que se tomen, por lo menos en teoría, en la Comisión Estatal de Elecciones o alrededor de lo que son las leyes electorales se haga por consenso. Sí, y eso tiene una razón de ser, no meramente porque es pura tradición o porque es uso y costumbre. Recordemos que los procesos electorales en Puerto Rico no siempre han sido donde participamos todos de ese proceso y no siempre ha habido un espacio de confiabilidad o de confianza. Antes del periodo de la Constitución, las elecciones en Puerto Rico, todos recordamos historias que incluso están recogidas en algunos ensayos, otras en parte de novelas o escritos de nuestros literatos puertorriqueños. A los puertorriqueños no les permitían el derecho al voto libre de coacción y no era secreto. ¿Por qué señalo estos dos asuntos? Porque son dos elementos muy importantes que se recogen luego en la Constitución, en el artículo 2, sección 2, que básicamente lo que expone es que nuestro derecho al voto es libre, es secreto y no puede tener coacción. Y eso es un elemento que en la discusión de esta propuesta de cambios al Código Electoral es significativo y es importante. Es importante porque por distintas facetas. El voto electrónico, por ejemplo, se ha vendido la idea de que podemos votar bajo este nuevo cambio en la ley, que podríamos votar utilizando nuestros teléfonos, nuestras computadoras, incluso estando que yo no lo puedo llamar electrónico. Porque electrónico es cuando yo estoy allí en la caseta, en el colegio y voto electrónicamente allí. Para mí es virtual. Exacto. El voto virtual. Es un voto virtual. Pero fíjate que utilizan, ¿verdad?, el lenguaje
qué suena más adecuado para vender una idea que tiene serios problemas. Y bueno, lo importante de esta introducción es el asunto de la secretividad del voto y de la libertad democrática al momento de ejercerlo. ¿Por qué? Porque todas las acciones que se toman en los cambios a esta ley adolecen del problema de que de alguna manera u otra impactan ya sea la secretividad del voto o del hecho de que no esté coaccionado. Menciono el mal llamado, como aclaras muy correctamente, del voto electrónico. ¿Por qué? Porque lo primero que exige es que se mantenga un registro electrónico de cómo votó cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. Ese registro, ellos dicen en el proyecto de ley, que se divide de manera de que se resguarde en una parte, en un lugar electrónico, o sea, en una nube, la parte que conlleva la papeleta, sí, y en otro lugar la información personal de cada elector. ¿Cuál es el problema de esto? Mire, este tipo de información es la misma que guardan los sistemas por los cuales nosotros utilizamos todos los días, los bancos, las cadenas de donde uno hace compras de internet, que tienen problemas precisamente de seguridad cibernética. Quiere decir que su papeleta, no va a haber una papeleta en papel, su papeleta va a ser la electrónica. Y esa papeleta electrónica, como todos los datos electrónicos de todos nosotros, nadie puede garantizar que son infalibles, que la seguridad no puede ser violentada, y por lo tanto, en algún momento puede alguien acceder a la información de cómo usted votó, o cómo yo voté, o cómo usted votó. Tú sabes que hay algo que tú me haces ver que yo no había visto anteriormente, y es la seguridad que brindan los representantes de los partidos que están en los colegios. Cuando yo voy a votar, yo estoy segura de que nadie va a evitar de que yo pueda entrar a la caseta sola a emitir mi voto. Y en caso de que alguien intentara coartar ese espacio de privacidad, allí hay otros oficiales que yo puedo levantar la voz y decir, espérense, o están vigilando, miren, deja el elector, déjalos. No hay manera en un voto virtual que X persona, su jefe político, su jefe de gobierno o empresa privada, que digan, no, pues vamos a votar virtual y vamos a encontrarnos en el centro tal o en la oficina tal, y todo el mundo va a estar, yo voy a estar detrás de ustedes para asegurarme que usted va a votar por X. Quiero a todos aquí en fila votando. Eso yo no lo había visto tan claro ahora que te escucho hablar. Sí. Porque hay una seguridad que da el sistema, hay unas protecciones que daban hasta ahora las leyes para proteger ese voto de cada ciudadano. Así que no lo había visto, y es mucho más peligroso de lo que... Y fíjate que cuando discutimos esto y señalas el espacio común donde están representados todos los partidos políticos, normalmente la mayor parte de las elecciones aquí ha habido 3 partidos políticos, pero sabemos que hemos tenido elecciones con 4 y hasta 5 partidos políticos en años recientes. Así que esto no es nuevo, el hecho de que tengamos más partidos políticos o menos partidos políticos en determinado momento. El asunto es que todos participan en igualdad de condiciones, y al participar en igualdad de condiciones nos da confiabilidad, tanto al que prevalece al final del día con el número de votos obtenidos, como a los que no. Oye, y no hay manera de tú, de manera virtual, poder asegurar y constatar que la persona que está emitiendo el voto es la que tiene la información, en este caso de la tarjeta electoral o de la tarjeta de identificación, porque ahora eso cambiará. No hay manera. Cuando usted va a un colegio a votar, usted puede estar seguro que nadie se puede hacer pasar por usted, porque usted va con su identificación y hay 3 personas allí que están velando porque efectivamente usted es el elector autorizado. Exactamente. Siempre ha habido
¿verdad? Estas historias, algunas son medias fantasiosas de personas que, pues, que utilizan tienen alguna maña para utilizar el proceso y desvirtuarlo. Realmente eso es muy difícil que ocurra cuando usted tiene, como sabemos que ocurre, personas de distintos partidos políticos, que obviamente implica que tienen intereses encontrados entre sí, con los demás que están en el mismo salón en donde se lleva a cabo la votación, y a la misma vez son personas que se preparan no solamente para que el proceso sea limpio, sino para evitar los juegos o las artimañas que pudiera inventarse alguien de los opositores. Así que es muy difícil realmente que con el sistema que tenemos eso ocurra. Una cosa es nosotros tener procesos como ocurrió la elección pasada de 2016, donde tuvimos un proceso de escrutinio electrónico, pero había una papeleta. Claro. Usted marcaba su papeleta y la marcaba, ¿verdad? Utilizando sus mecanismos y sus preferencias particulares. Y esa papeleta se leía en el momento y de todas maneras se resguardaba el documento físico. Este proyecto de ley, si llegase a ser firmado, aún con los errores que se han planteado, pues plantea serios problemas con respecto a cómo usted puede hacer un escrutinio, cómo usted puede revisar votos que potencialmente pudiesen estar mal contados si no tiene un documento que constate, que corrobore la transmisión electrónica de Tú sabes cómo están, a cada rato escuchamos que se vulneró la información de clientes del Banco Popular, de usuarios de Yahoo, de usuarios de Amazon, y cuando se vulnera esa información, usualmente es la información vital de usted, y ahí está o el número de seguro social o está el número de licencia. Eso ocurre todos los días. Yo me imagino a alguien de manera virtual con los nombres de todos los usuarios de Puerto Rico a Yahoo y el número de seguro social, porque lo han podido accesar, el número de licencia, y que puedan votar de manera virtual, porque como ahora puede ser con cualquier tarjeta, hacerlo de manera virtual. Y hay otro elemento que quizás es incluso hasta más peligroso aún, porque ahí es la preintervención en el proceso electoral para cambiar, ¿verdad?, quiénes participan y cómo participan, sino que también ocurre después. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley le garantiza las distintas disposiciones que tiene, garantiza el control operacional y administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones en un solo partido político. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, el peligro de esto es que toda la información electoral y personal de todos nosotros está en manos de solamente una entidad política. Cualquier parecido con otras jurisdicciones donde sabemos que no hay un proceso democrático justo, pues lo que ocurre es precisamente eso, que los procesos electorales están en manos de un solo partido político o del partido que está en el poder. Sí, a mí me preocupa que esto también lo había hablado en otros programas y en el pasado programa. Puerto Rico no tiene una cultura democrática orgánica, que como yo he dicho anteriormente, digo orgánica, que no la tiene porque los derechos que nosotros adquirimos no fue que los adquirimos por haber reaccionado a través de pues una revolución, un golpe de Estado. No hemos vivido lo que han vivido otros países que han venido a ser democráticos a partir de unas experiencias nefastas en su historia. Nosotros viene enlatado. Los procesos democráticos, los derechos, viene básicamente enlatado, el sistema de gobierno viene enlatado. Así que no tenemos esa experiencia y esa memoria de lo que no debe ser un país democrático. Y cuando actuamos de esta manera sobre las leyes electorales, que son la base del proceso electoral,
en una participación como en consenso con todos los partidos, o con representación popular, que esté representada todos los sectores. Cuando nosotros comenzamos a alterar ese sistema, estamos jugando con lo que es la base de la democracia en nuestro país. Y quizás por la falta de memoria, no de memoria histórica, es que de experiencia histórica, nos estamos dirigiendo hacia una dirección, cosas que ya han vivido otros países. Le estamos entregando todo el poder a un sector independientemente de cuál sea. No debe ser. Y estamos cayendo en una trampa. Sí, definitivo. De hecho, el sistema electoral venezolano es uno de los más modernos desde el punto de vista tecnológico. Transmisión electrónica de escrutinio de votos, voto electrónico, todas estas ventajas, entre comillas, que se discuten en este proyecto de ley, están en el proceso electoral venezolano desde hace más de una década. Sin embargo, el Centro Carter hizo una evaluación del proceso electoral venezolano y otras instituciones dentro de los Estados Unidos han comenzado a hacer evaluaciones sobre cuál es el impacto de la tecnología en los procesos electorales y de votación. Y todos están llegando a la conclusión de que el problema, en el caso venezolano, obviamente el problema más clave es que todo el aparato electoral venezolano queda en el poder de un solo partido. En el resto de los Estados Unidos es que el proceso electoral electrónico no les da confiabilidad a los electores y está dándose un proceso de mayor abstención. Sí. Y obviamente se está mirando la tecnología como un elemento que limita, ¿verdad? Que coarta, que no se ve, que la gente no se siente que su voto realmente es secreto. Sí, tú sabes que a cada rato hablan de Venezuela entre dictadura y democracia. Sí, Venezuela era una democracia que precisamente por defraudar lo que es su aparato electoral y concentrar todo el poder en el caso de procesos eleccionarios, que es la base de la democracia. Sí, se dan elecciones, pero en la medida en que concentras todo el poder de la esfera electoral en el partido de poder, pues deja de ser una democracia. Es una democracia bien corrupta, claro. Nosotros en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, y partiendo de Estados Unidos también particularmente, se creen que democracia es una sola. Y hay muchos tipos de democracia parlamentaria, socialista, republicana, representativa. Hay un montón, tienen que haber como 15 o 20 tipos de democracia. Ciertamente lo que había era una democracia corrupta en Venezuela que ha desembocado en convertirse en una dictadura. Y que ese proceso se dio paulatinamente con cambios precisamente en cómo se organizó el proceso electoral. Así que tener elecciones en un país no necesariamente significa que es un país democrático. Pero fuera de eso, yo necesito, porque la gente no sabe específicamente, porque es que hemos visto, mira, por ejemplo, en el periódico se reseñaba que las enmiendas más significativas era lo de voto por internet, que es lo que le dicen voto electrónico, yo le digo voto virtual. Lo que tiene que ver con el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que me parece una barbaridad. Hablan algo del voto, lo que significa el voto íntegro, registro electoral electrónico, lo del voto presidencial. Se me había olvidado que es un derroche de chavos, es una burla. Pero fuera de eso, me puedes comentar sobre esos mismos, pero quiero, ¿qué otras enmiendas, aparte de estas que me puedas comentar, son importantes que la gente tenga conocimiento de ellas? Pues mira, como sabemos, aquí se habla del proceso electoral de Puerto Rico básicamente como que, aunque hay más de 2 partidos políticos, pero que la alternancia de poder opera más un sistema de bipartidismo. Este proyecto de ley perpetúa el bipartidismo en varias maneras. Una de ellas es: ¿qué tiene que ocurrir
para que un tercer o cuarto partido que no queda inscrito según los requisitos que se establecen en el proyecto de ley, necesitan hacer para reinscribirse pasadas las elecciones. Sabemos que, por ejemplo, el Partido Independentista Puertorriqueño en varias ocasiones ha perdido la franquicia y ha tenido que presentar unos endosos rápidamente para poder seguir participando de ese proceso de decisión en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pues si bajo este proyecto, si eso ocurriese, tiene que esperar a casi al final del cuatrienio para entonces poder entrar en el proceso de reinscripción del partido y no necesariamente participa de las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Dependería de esa elección que lograra más del 25%? Para entonces poder quedar... y eso es como una tiranía, eso es una tiranía de la mayoría. Totalmente. El otro, obviamente, y ese proceso, pues, lacera significativamente, porque pueden decir que sí, pues no, pero va a haber un partido de minoría técnicamente en la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pero no hay dos. Y aquí sabemos que en ocasiones es lo saludable, lo democrático es que si hay 4 partidos, que los 4 partidos participen del proceso, porque las decisiones que se toman en lo que se llama el tiempo muerto electoral, mal llamado tiempo muerto electoral, que se utiliza para justificar las críticas hacia las juntas de inscripción permanente y otro tipo de estructuras de esa comisión, que bueno, sí, a lo mejor no hacen mucho durante ese periodo de tiempo, pero son los que se velan entre sí. Son los que mantienen la información de todos nosotros, la información democrática de todos nosotros. Así que en ocasiones se utiliza ese concepto no tan correcto que tenemos todos de lo que hace o deja de hacer la Comisión Estatal de Elecciones como receptora de fondos públicos, y obviamente de críticas muy severas de parte de todos nosotros sobre ese particular, para justificar este tipo de cambio, que al final del día el efecto es antidemocrático. Así que a veces tenemos que ser un poco más cuidadosos. La democracia tiene costos de no solamente en los procesos que nos pueden molestar a nosotros directamente, en términos de que yo piense de X o Y manera y tú pienses de otra, y yo tenga que escuchar en silencio tus planteamientos si quiero que tú escuches los míos. Sí. Eso es un costo. El otro es obviamente el costo físico de fondo, para tú mantener ese espacio donde todos podemos diferir y a la misma vez estar juntos. Tú sabes que en Puerto Rico nos jactamos mucho de ser un país democrático a partir de la participación electoral, que es muy alta, un país bien politizado. Es muy alta, pero a veces pienso que nuestro sistema es bien inmaduro con relación a otros países, donde pues igual que Estados Unidos, que es un sistema bipartidista, suben los demócratas, bajan, vienen los republicanos y así. Y no vemos como otros modelos, como vemos en España, vemos en Uruguay, donde hay una serie de partidos y los que se dan es unas coaliciones. Al final se gobierna por coalición y se reparten hasta los puestos de gabinete. Cuando logran la coalición, en España no han podido lograr la coalición y llevan ya 4 elecciones. No, España es otro caso. Pues también hay un asunto con la polarización que se está dando, que eso es otra cosa que estábamos hablando, para hacer un paréntesis rápido, de cómo se está manifestando una insatisfacción, y lo estamos viendo en muchos países, una insatisfacción bien en países democráticos, satisfacción de los ciudadanos con sus gobiernos democráticos. Algo está pasando con el sistema, como hablamos, no todos son iguales, con el sistema de gobierno democrático, que está perdiendo credibilidad, mucho por la corrupción, por las influencias.
por lo que está pasando con la participación, la manipulación de las estructuras electorales, violación de derechos, que te dice, pero es un país democrático. No, hay una crisis democrática en todo el mundo, y de hecho hay unas organizaciones, ayer recibí este correo con un informe internacional precisamente de cómo está surgiendo esta insatisfacción con los modelos democráticos y las deficiencias que se están presentando. Y me acuerdo de Venezuela, porque decía, mira, hace 10 años atrás, pues Venezuela estaba en un rango de país democrático y ahora está en el piso. Y me preocupa mucho, sé que tenemos que volver a la cosa electoral, tenemos que hablar, pero lo vemos ahora en lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, que era un país modelo. O sea, hay un país modelo en toda América, particularmente América Latina, con relación a políticas públicas, de energía, de educación, de gobernanza, de derechos civiles. Era Chile, que constantemente estamos diciendo, mira, que Chile se hizo esto, yo lo uso mucho de referencia, y de repente surge toda esta este desagrado y esta reacción de la ciudadanía ante lo que se supone que es uno de los países más democráticos en América Latina, y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces se habla de violaciones, de violación de derechos civiles, se habla de residenciar al presidente, que ya le acaban de erradicar organizaciones de derechos civiles, le acaban de erradicar una acusación al presidente Piñera por violación de derechos civiles, y lo que puede comenzar otro proceso más en América de residenciamiento, que es interesante. Me preocupa lo de Bolivia, que estábamos hablando, cómo se está polarizando ideológicamente el país entre los sectores indígenas y más desprotegidos y los sectores de conservadores de derecha. Es muy triste porque no sabemos a dónde puede llegar esta situación de Bolivia. Pero volviendo al código electoral, hablábamos, está lo del voto presidencial. Lo del voto presidencial es trágico, porque no solamente por el mero hecho de que ya en un momento dado se había aprobado una legislación intentando hacer ese tipo de voto. Aquí se había declarado inconstitucional, sino que... ¿Cuál es el costo de implementar de tener una papeleta aparte? Según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, él dijo que necesitaba $600,000 aproximadamente para separar la papeleta de gobernador o gobernadora y comisionado residente, y para la y una cantidad similar para esta papeleta presidencial. La verdad es que el costo debe ser un poco más, debe estar cerca del $1,000,000 en cada uno de esos dos escenarios, que según la versión final que aprobaron no está en ninguno de los dos, pero era parte del proceso de intentar entrar unos datos o unas circunstancias que realmente no tienen ningún impacto para los puertorriqueños. Sí. Y no es una prioridad en este momento tampoco. Absolutamente. Entonces, yo no sé si es peor el haberse retractado o haber dicho por qué se retractaron. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si ellos realmente piensan que el voto presidencial es una opción real, pues ellos saben cuál es la ruta adecuada para eso, no es legislarlo aquí. Segundo, cuando retiran eso del proyecto, lo dicen, la razón que utilizan, el fundamento, es trágico, porque es decir, bueno, es que sabemos cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser que el presidente Trump no va a ganar en Puerto Rico. Y si llegase a revalidar como presidente de los Estados Unidos, pues va a tomar represalias contra nosotros, claro, y sobre todo contra nosotros. No, al menos quien plantee esa propuesta esté pensando que va a haber un revés en la elección presidencial y van a ganar los demócratas, y yo me espero cualquier cosa. A pesar de estas vistas de impeachment, que no sabemos qué va a ocurrir, que de hecho, hablando de Trump, yo les había comentado la semana pasada, yo no tenía mucha fe en la dinámica de las vistas de residenciamiento de Trump, porque Trump tiene una habilidad para convertir en un circo y en un chiste y bajarle la importancia a
barbaridades que ha hecho como presidente y antes de ser presidente, que yo dije, este tipo es tan hábil para eso que de verdad que no vale la pena ni seguirlo. Claro, es un proceso que se tiene que dar, porque si no se da, queda en récord. O sea, si tú sabías que el presidente hizo porque no hablaste, las vistas son necesarias. Yo no sé cómo va a pasar esto, si tienen los votos suficientes y qué va a pasar eventualmente en Senado. Lo que sí he podido percibir es que Trump no ha podido reaccionar como suele hacerlo. Y lo único que me queda por pensar es, esto está bien feo o sea, él debe saber dónde está metido. Sí. Quizás al principio poco antes de que comenzara el proceso, cuando las vistas aún eran vistas ejecutivas, o sea, que no eran abiertas al público como lo son ahora, pues el presidente Trump notó que no había el entusiasmo de su delegación del Partido Republicano en la Cámara de Representantes para enfrentar el proceso. E hizo un llamado muy fuerte, muy personal, y se refirió a ellos de manera despectiva, aún siendo de su partido, como que les faltaba coraje, que les faltaba entusiasmo y que no eran realmente republicanos. Y eso a unos congresistas del Partido Republicano es un insulto de marca mayor en el proceso político norteamericano. Ahí logró que algunos de los miembros de la delegación republicana en el Congreso, en la Cámara, que están en minoría, entonces alzaron un poco su voz y demás. Sin embargo, cuando empieza a develarse públicamente el tipo de información, cómo se desmiente la teoría de la Casa Blanca y del presidente Trump minuto a minuto, con personas que no son impugnables, son inexpugnables, o sea, los testigos que de su equipo y que son de su confianza, pues son puestos de confianza del presidente. Además, y sabemos cuál es la actitud de él cuando no gozas de mi confianza. Sin duda alguna. Y lo trató de hacer con la secretaria auxiliar de defensa para Rusia y Ucrania y los Balcanes, Laura Cooper, que cuando ella estaba deponiendo ante la comisión, él lanzó unas serias amenazas contra ella y serias injurias de su labor profesional a una persona que ha sido una diplomática de carrera por décadas y que obviamente tiene el respaldo del resto de la comunidad internacional y de la comunidad diplomática norteamericana, y eso pues cayó muy mal. Lo mismo ocurre ayer en las vistas, donde el embajador de los Estados Unidos en Ucrania, Sondland, que estuvo ayer, que ha sido como el testimonio más devastador en todo el país. Casualmente lo vi ayer porque yo me resistía, yo trataba de prender el televisor para ver las vistas. Dios mío, y era como que no puedo bregar más con esto. Ayer las de Sondland las vi. Porque el testimonio del embajador ayer estableció un enlace más directo entre todas las actuaciones con el presidente. Confirmó información devastadora desde el punto de vista del detente de la ayuda militar a Ucrania, en un momento donde, y no podemos dejar esto fuera, o sea, el presidente, para conseguir una investigación en contra del ex vicepresidente Joe Biden, le pide a Ucrania que la haga. A la Ucrania y se lo pide cuando le han paralizado. Cuando se resiste al proceso, militar, le ordena la paralización de la asistencia militar a un país que está bajo asedio, no físicamente, pero desde el punto de vista económico y de todo tipo, y Vladimir Putin no ha sido solapado en esto, ha sido muy abierto en el proceso de que él quiere a Ucrania. Sí. Recordemos, Ucrania era parte del bloque soviético. Se separa y hay una crisis porque Ucrania, sobre todo las generaciones más jóvenes, se sienten europeos, pero hay unas generaciones y un sector de la población que se siente rusa. Así que hay unos conflictos no tan solo sociales, culturales, políticos,
Hace unos 5 años atrás, 5 años exactamente, porque fue en noviembre, si mal no no estoy segura, creo que fue en noviembre, hace 5 años, hubo precisamente un levantamiento de la sociedad civil en Ucrania, movido por una comunidad mayormente millennial, y mucho el uso de la tecnología, que es lo que estábamos hablando, esta insatisfacción con los gobiernos democráticos, porque cuando el presidente gana las elecciones, había dado su palabra a uno de los proyectos de, mira, vamos a firmar un tratado para unirnos a la Unión Europea, para ser parte de la Unión Europea. Una vez llega al poder, decide, se echa para atrás en su palabra y dice, no vamos a ser parte de la Unión Europea, voy a firmar un tratado con Rusia. Si escuchan música, es que estamos en medio de Navidad aquí en la universidad, así que a lo mejor escuchan la musiquita navideña por ahí. Así que en reacción a eso, se comienza a levantar la gente en estas manifestaciones para obligar al Parlamento, que está controlado por el presidente, a que firmen el tratado con la Unión para ingresar a la Unión Europea. Y comienzan a manifestarse, y lo que ocurre es que, y no es como aquí, la policía de allá es con tanques de guerra, y es una policía militarizada, así que empezaron los levantamientos, se transformó la manifestación de somos europeos y queremos ingresar a la Unión Europea, a una manifestación en contra de la violencia del gobierno, porque hubo muertes y hubo muchas agresiones. Todo esto está documentado en video, pues estamos en una era donde todo sale en Facebook Live. Así que finalmente logran, esto fue como un periodo de 3 meses, las manifestaciones se alzaron tanto, se violentaron tanto, que han obligado al presidente a renunciar. Así que en Puerto Rico no es como que el caso, allá renunció el presidente. Claro, eso no resolvió todo el problema, han seguido la crisis con Rusia en todos estos años. Sin duda alguna. Y en medio de ese proceso, o aprovechando esa circunstancia de cierta debilidad del gobierno ucraniano frente a Rusia y frente a su propia gente, pues el presidente Trump entendió que era buena idea jugar al soborno, básicamente, internacional, desde el punto de vista de que si no haces lo que yo te pido, pues entonces no tienes mi ayuda, y restarle la ayuda militar en este momento, en el momento en que se da estas famosas llamadas telefónicas al presidente ucraniano. Ucrania está cuestionándose, mira, ¿qué está pasando? Que me paralizaron la ayuda militar, y en eso se da, en ese contexto. Ahí es donde viene entonces la petición de que hagan una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden. Sí. Así que ese es el marco, y lo que está saliendo durante estas vistas, pues al principio parecía un tanto monótono, o que no tenía el punch, no tenía el golpe fuerte evidenciario ligando al presidente en estas acciones. Pero ya ayer las distintas testimonios que se habían dado durante la pasada semana, entonces se entrelazaron, y ya se conoce que antes de la famosa llamada entre el presidente Trump y el presidente ucraniano del 25 de julio, ya entonces había un plan concertado donde incluso había una instrucción específica de Donald Trump hacia todo el equipo diplomático, incluyendo el Departamento de la Defensa y al embajador y al secretario de Estado, de que tenían que hacerle caso a Rudy Giuliani. Y esto es muy importante, porque si algo se respeta en el proceso diplomático norteamericano, es esa línea de mando, y que venga un outsider como Rudy Giuliani a ser la persona que dicta la política pública internacional con respecto a los Estados Unidos y a un país o una región, como ocurre en este caso, pues realmente le choca. Y por eso es que ellos son inmisericordios en el momento de decir, no, mire, esto fue lo que ocurrió.
¿ves? Porque eso no se le puede dejar pasar. Empezó la música. Pero mira, hay que hacer notar que Sondland no es cualquier persona, es un embajador, es un puesto de confianza y es un homólogo de Trump, porque es un millonario que no le hace falta en realidad, y es alguien muy cercano a Trump. Así que la credibilidad de su testimonio se fortalece basado en esa relación que había entre ellos, que Trump no puede decir este tipo. ¿Qué fue lo que trató de decir? Yo no lo conozco, el presidente no lo conoce, cuando realmente no solamente estuvo al tanto de toda y con conversaciones telefónicas directas sobre las cuales hay un récord, sino que es una persona con la quien tuvo conversaciones antes de las llamadas al presidente de Ucrania y después. Sí, pues y nada. No es hasta reciente cuando empieza a develarse todo el proceso de la investigación más dirigida al residenciamiento que entonces termina. Te tengo que admitir que esto se ha puesto mucho más interesante de lo que yo esperaba, porque yo dije esto va a ser de verdad un circo, una pérdida de tiempo, pero se ha tornado bien interesante a partir de esos testimonios de ayer, así que vamos a ver qué ocurre, hasta cuándo duran este proceso, bueno, de vista. Las vistas, ellos no han, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay un término definido. No hay un calendario de cuándo pueden terminar. Sí han expresado que le quedan muchos testigos todavía. Sí. Pues, y ya mismo empiezan las primarias. Exactamente. Presidenciales. Ahora, aquí es importante que los amigos entiendan que esto es un proceso político. La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos lo que hace es que hace la investigación y presenta los cargos ante el Senado, quien entonces hace el juicio público. Hay que ver qué pasa en el Senado. Pero es un juicio político, sí. ¿Verdad? Para referencia, hay un libro del ex juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, William Rehnquist, que se llama Grand Inquest, y donde él lo publicó más o menos en el periodo donde hubo la intentona de hacer un proceso de residenciamiento contra el expresidente Bill Clinton, y obviamente lo que hace es que ausculta los dos procesos anteriores que se dieron en los Estados Unidos en siglos anteriores. Pero volviendo a Puerto Rico, ya estaremos pendientes, vamos a ver qué pasa con la novela de Trump en estas próximas semanas. Yo supongo que esto durará, si son tantos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero volviendo a Puerto Rico, ayer se anuncia que Ciencias Forenses como que salió a flote con todos los casos que tenía de pendientes, ¿no? De autopsias pendientes. Yo lo veo y todavía no sé, me parece como que hay algo debajo que no sabemos. Más allá del asunto de las autopsias, algo que me preocupaba mucho que se mencionó fueron los casos de los safe kits, los rape kits, que conocemos popularmente. Se había mencionado en el periódico que de 2.331 rape kits, son 2.331 casos de alegada agresión sexual. 750, que ya había como que un typo aquí, pero ya lo entendí, 750 fueron enviados a análisis a un laboratorio de los Estados Unidos. Yo escuché ayer al secretario del aparato de seguridad diciendo que esto databa del 2006, pero había escuchado hace como 2 meses atrás en la crisis que no, que habían casos que tenían 21 años, José Luis, 21 años. Casos de menores de edad que a lo mejor tenían 15 años y ya van por 36 sí, 36 años. ¿Qué clase de justicia? Es una burla a la justicia. La mayoría de estos casos hay muchos donde están menores envueltos que nunca recibieron ni justicia, que se criaron con toda la crisis emocional que envuelve una agresión sexual a un niño y a un adulto. Igual, y me parece terrible. Oye, qué bien, salieron de 750, que de 2.000 y pico, pero ¿qué efecto tienen? Casos que ya se vieron y se cerraron, se adjudicaron en los tribunales. Sí, realmente es bien terrible, sobre todo cuando
cuando se mira el porcentaje de casos que corresponde de estos análisis que no se han hecho a menores de edad, es desproporcionado, realmente es desproporcionado. En medio de la crisis se hablaba de más del 40% de los casos. Después de eso, ellos no han dado información actualizada para desmentir ese porcentaje, pero ciertamente es demasiado, es absurdo. Y fíjate lo siguiente, al Instituto de Ciencias Forenses, ahora negociado, no se le han asignado nuevos recursos. Básicamente este esfuerzo es el que hace una persona que conoce el instituto, que ha laborado allí por décadas, que fue descartada al principio de esta administración para continuar al mando, para asumir el mando de la institución. Y luego de que todos los jugadores políticos no dieron resultados ni pie con bola, pues entonces entra la doctora María Cruz a hacer un trabajo. Yo no he escuchado de una asignación millonaria al instituto. Hace 9 meses atrás hablaba de 3 millones que la Junta había aprobado, pero realmente en los que estaban a cargo del instituto en ese momento decían que hacía falta 3 veces esa cantidad. Por lo tanto, en ocasiones no se trata aquí de si se le asignan los recursos. Estamos acostumbrados realmente a resolverlo todo con dinero. Tenemos un problema, pues lo voy a resolver con dinero. Necesito chavo y compro esto o contrato a tal o a más cual para que me resuelva el asunto. Y no gerenciamos, no administramos, no hacemos uso de los recursos que tenemos adecuados, simplemente sumamos más como si eso fuera la solución a los problemas. ¿Tú no crees que a mí, esto es motivo para una conversación más extensa, pero los gobiernos de Puerto Rico, porque es como en todas las administraciones que he visto, hay una tendencia a la burocratización por alguna razón que yo no entiendo? Los políticos, muchos de ellos sin la capacidad y sin conocimiento de administración pública, en la legislatura particularmente, creen que la legislación y la regulación sobre la actividad gubernamental y la del individual y comercial y la creación de reglamentos constantemente, reglamento para esto, reglamento para aquello otro, el establecimiento de una certificación nueva, de unas licencias nuevas, ellos creen que eso, creé la licencia y yo creé el reglamento. Por alguna razón, ellos piensan que eso es un rasgo de efectividad, que ellos están siendo efectivos porque yo creé el reglamento para regular y la licencia para no sé qué. Es un desastre. Entonces nos miran desde afuera muchos países y ven la mogolla que tenemos de sobreregulación en todo. Si te absurda. Fijas en el proceso, en medio del proceso de la crisis más grande del negociado de ciencias forenses, las alternativas que se proveían era nueva legislación para establecer procesos internos, para impedir que se guardaran los cuerpos de las personas fallecidas en los furgones, etcétera. La legislación no es la que hace el proceso. Entonces, lo curioso y hasta gracioso, aunque trágico en el proceso, es que muchas de estas personas que hacen este tipo de acción, que lo quieren resolver todo con una legislación, que se levantan por la mañana, miran el periódico y hubo un accidente por la razón que fuese y dicen vamos a prohibir esto, pues son personas que se cantan a su vez republicanos en el sentido de que entienden que el gobierno debe tener la menor injerencia posible en la vida de las personas, pero lo quieren regular todo. Así que trágicamente es parte de un proceso de desconocimiento
primero de su función, de para qué están allí, y segundo, de cuál es realmente lo que ellos quieren lograr, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su legado al proceso político y social de Puerto Rico? Es que muchos llegan perdidos a la legislatura y dicen, caray, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y tengo que radicar algo para que digan que soy productivo. Pues vamos a crear un reglamento, o vamos a regularlo, o vamos a prohibir, o vamos a hacer la carta de derechos de no sé qué. Y es terrible. Y tú sabes que yo noté mucho eso en Bold, lo vi justo después del huracán María, entre el huracán, esa sesión legislativa que terminaba en noviembre particularmente, la siguiente también, pero más fuerte esa. Los legisladores estaban tan atontados por la crisis que estábamos viviendo que no podían articular ningún tipo de política pública coherente, y lo que hacían era en unas peleas chiquitas que yo decía, mentira, pues esta gente sabe lo que estamos viviendo, y era la pelea chiquita. Y entonces distrayéndose con tonterías y no podían articular nada, porque de verdad que estaban blind, estaban cegados, estaban abrumados con la crisis, pues no podían reaccionar. Entonces en uno de los peores momentos que ha vivido el país, yo siempre decía, y probablemente tú también, que a este país le hacía falta caer bajo para unirse, caer bien al fondo, llegar al fondo. La realidad es que no. Hemos vivido una de las peores crisis que este país ha vivido, y lo menos que hemos hecho es unirnos. Se unió la sociedad civil, que ha hecho, que han salido unas iniciativas que tú puedes sacar y tú dices, extraordinario, sobre todo en el área de desarrollo económico a nivel micro. Sí. Y lamentablemente se han planteado problemas muy serios, como el asunto de que intentaron aprobar en 2 días un código civil nuevo, un código municipal, un código electoral, pues ahora todos son códigos, que cambian todo el proceso de nuestra vida, inciden, se meten en absolutamente todo. Y no es que no se apruebe un código civil nuevo, esto se lleva estudiando más de una década, más de 20 años. Pero el problema es que no acaba de hacerse de la manera democrática y correcta. Sí. No hay vistas públicas. Bueno, volviendo lo que yo te mencionaba también, mencioné en el programa también, hay un concepto de lo que es gobernar por mandato en este país, que se creen que porque ganaron por 40 y pico por ciento tienen un mandato. Gente, no, tienen autorización para gobernar, pero un mandato es cuando tú tienes la mayoría de los votos, que eso no se da desde la década de los 60. Sí. Además, aún teniendo, vamos a asumir que se tiene más del 50% del electorado como resultado de una elección general. Tú tienes que contar general, con las minorías también. Tú gobiernas para todo el país. Sí, porque hablábamos de la tiranía de la mayoría. Tú no puedes excluir a las mayorías de un país de un proceso democrático, porque ahí es que comienza a dejar de ser democrático. Sin duda alguna. O sea, la democracia no es para las mayorías. La democracia es para todos, y ahí es cuando se da. Cuando la democracia se legisla para que la democracia beneficie solo a un sector, ya no dejó de serlo. Pero mira, tenemos que llevamos ya como 1 hora hablando, y tenemos la música navideña encendida aquí. Quiero recordarles, ya sé que la semana próxima es Thanksgiving, pero el 25 de noviembre comienza la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. A partir del 25, que claro, pues tenemos el accidente de Thanksgiving, pero a partir del lunes 2 de diciembre se van a estar celebrando una serie de actividades dentro de esta campaña. Aquí vamos a tener el lunes 2 de diciembre un podcast un poco hablando de lo que es la legislación que atiende los casos de violencia contra género. El martes 3 de diciembre vamos a tener un cineforo del documental Untouchable, que trata de este productor de Hollywood, en medio de lo que ha sido el movimiento de Me Too,
de todos los testimonios de estas mujeres y las experiencias de mujeres que han sido violentadas de alguna manera, hostigadas en sus áreas de trabajo. Y tenemos ese documental seguido de un foro. También iniciamos en el atrio principal de la biblioteca, tenemos una exposición para que la veas de Mafalda. Mafalda cumplió 55 años. Me parece extraordinario. Mafalda, la caricatura que vemos mucho en memes, argentina, surge hace 55 años y era un ícono de lo que eran los movimientos feministas, movimientos ambientalistas y contra la corrupción del gobierno. Así que va a estar durante todo diciembre y quizás hasta enero vamos a tener la exposición de Mafalda, súper chula, bien simpática, pero también el 10 de diciembre vamos a tener un conversatorio sobre sobre la vigencia del discurso de Mafalda en los movimientos feministas de hoy. ¿Cuán vigente está ese discurso de los 70? Que de hecho el creador de Mafalda es un hombre, que es irónico que sea un hombre el que tuvo, el que desarrollaba, ¿no? El que tenía este discurso en pro de los derechos de la mujer y del ambiente y en contra de la corrupción, que es Quino, José Joaquín Quino. Vamos a tener un conversatorio sobre la vigencia de ese discurso y van a estar de panelistas Rangi, la creadora de la Nada, va a estar el creador de Pepito también, hablando sobre Mafalda, la influencia que han tenido sobre Mafalda, pero también del rol de los caricaturistas políticos, que son analistas, porque tú sabes que Rangi y Pepito son analistas políticos, en un lenguaje muy sencillo que llega a la gente con mucha facilidad y lo ves mucho en Estados Unidos. Me encanta la caricatura política en Estados Unidos y va a estar moderado por la periodista Mari Carmen Rivera, que va a estar con nosotros. También vamos a tener a una compañera, Lorena, de Argentina, que es una estudiante que va a estar y vamos a tener participación de Argentina posiblemente también en este foro. A la misma vez ese día en el Centro Universitario de Santa Isabel van a tener un cineforo también sobre Misrepresentation, que es un documental que habla sobre cómo los medios de comunicación han tergiversado lo que es el rol de cómo se debe comportar una mujer. Lo vemos en anuncios, en películas, y cómo eso no ha permitido que las niñas puedan aspirar a posiciones de poder tanto en la esfera pública como la privada, porque lo que ven pues son el cliché de la mujer modelo, ama de casa, cosificada en términos sexuales, y ahí hay testimonios de Condoleezza Rice, de Hillary Clinton, de Katie Couric de CNN y de varias actrices y de hombres también, de políticos. Es muy interesante, eso se va a estar dando el documental y luego hay un conversatorio en torno al mismo. Así que ya saben, van a pesar de que los días de activismo comienzan el 25 de noviembre, que es el día de No Más Violencia contra la Mujer, que un poco también está dedicado a los asesinatos de las hermanas Mirabal en República Dominicana, bajo el régimen de Trujillo. Nuestras actividades van a estar comenzando el lunes 2 de diciembre, así que ya saben, el lunes vamos a estar aquí nuevamente. José Luis, gracias. Un honor haberme acompañado, ha fluido súper bien, me encanta, así que te estaré invitando nuevamente. Y gracias a ustedes por acompañarnos este jueves. Disfruten de la música, disfruten de las fiestas durante esta semana de Thanksgiving, y los veo no la semana que viene, la próxima. Saben que el lunes 2 de diciembre vamos a estar aquí con los 16 días de No Más Violencia contra la Mujer, contra la violencia de género, aquí en la Biblioteca Piñero, Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina, y lo dejamos con la música. Nos vemos.